Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Estamos en nuestra tercera serie, después de haber caminado 40 años a través del desierto hasta la tierra de Canaán. Completamos nuestra primera jornada, nuestra primera serie. Inmediatamente en nuestra segunda serie hemos visto los 21 desiertos y hoy estamos entrando a la conquista a través de Josué, su vida, su obra, su ministerio. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, 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 mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a este tiempo, a este estudio de nuestra Kadosh Torah. Estamos originando en la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, para todo Israel, casa integral en las naciones y por supuesto para todos los amados de la casa de Israel. Estamos en nuestra tercera serie, una serie apasionante en la vida, el ministerio, el trabajo que desarrolló un hombre extraordinariamente importante, cual es Josué. Ya vimos la introducción al programa número 1, hablamos de cómo Josué, en su nombre original, Oseas, indica salvación. Posteriormente, cuando Adonai lo llama, lo direcciona, le indica la tarea que debe cumplir en la tierra de Canaán, su nombre será pasado a Josué, y Josué indica es Adonai, es Yeshua quien salva, o Yeshua es salvación. Josué, de la tribu de Benjamín, su nombre, repito, inicial, Oseas, hijo de Num, de la tribu de Benjamín. Y esto fue lo básico que iniciamos en nuestra primera jornada. Estoy haciendo un pequeño recuento de lo que ya vimos. Espero que ustedes todos hayan recibido la gráfica número 1. Estaremos realizando nuestro tercer libro a través de las gráficas. Así es que no pierda usted su colección de gráficas. Si alguien no la tiene, la gráfica número 1, déjeme saber, por favor, para a su vez enviársela. Muy bien. Vamos a adentrarnos ya a partir de la jornada del día de hoy a un poco más de cerca, coloquemos la lupa un poco más en detalle de lo que es la vida. Y tenemos entonces, repito, nuestra gráfica número 2. Creo que usted ya la ha recibido a través de cada uno de los canales. Espero que la hayan recibido y me acompañen, por supuesto, en los textos, en la lectura, porque todo lo que haremos en el programa es lo que ya tengo aquí en esta gráfica, en estas notas para compartir con ustedes. Partamos de un principio interesante. No cabe la menor duda que cuando hacemos una pregunta en términos generales, si ocasionalmente en una conversación entre creyentes hablamos de Adán, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José o de Moisés, Daniel o Isaías, cualquiera de todos estos hombres, Nehemías, pues inmediatamente vendrá a nuestra mente una idea. En Adán, pues entenderemos el primer hombre formado, creado, en la creación obviamente, el primer varón. Si miramos en Abraham, pues seguramente siempre recordaremos a el hombre de la fe, recordaremos a Sara, recordaremos a su sobrino Lot, recordaremos
cómo a través de Abraham se hace la promesa en Berechit capítulo 17 y capítulo 12 de Génesis también. Haré de ti una gran nación. Si miramos en Isaac, veremos al hijo de la promesa, luego toda su historia a través de Isaac y de Rebeca. Entonces tendremos a Jacob, ¿recuerdan? A los mellizos. Entonces, cada vez que mencionamos a alguien, repito, vendrá a nuestra mente algo importante. Asimismo, José, ¿cómo no recordar en José su historia desde sus 17 años, llevado por sus propios hermanos a un foso y posteriormente vendido en condición de esclavo? Pasa a la tierra de Potifar, el comandante del ejército de Faraón, y allí empieza toda una historia con José, la historia de la esposa de Potifar que le seduce, la manera como es puesto preso. Sin embargo, José tenía la capacidad de leer y escribir, y eso le daba, por supuesto, una importancia en medio de ese pueblo egipcio. Así es que todo, dice la palabra, que todo cuanto José hacía prosperaba, y prosperaba en gran manera. Y de allí posteriormente pasa en un salto vertiginoso, permitido por Adonai, todo permitido por el Padre, a convertirse frente a Faraón en el segundo amando en Egipto. Y toda esa historia que conocemos. ¿Cómo no recordar, repito, la historia entonces de estos hombres? ¿Cómo no recordar la historia que hemos hablado durante las 40 estaciones y los 21 desiertos en la vida de Moisés? Y cómo no recordar, por supuesto, por ejemplo, Daniel. Si pregunto por Daniel, probablemente lo primero que viene a tu mente es el foso de los leones. Si miramos, por ejemplo, a Isaías, cómo nos recordar de este gran profeta que llamó a juicio al pueblo. O cómo no recordar en Nehemías, aquel hombre que con una mano construía, levantaba los muros y con la otra en la espada defendía al pueblo de Israel. Bueno, muy bien. Pero repito, la pregunta es, ¿cuándo nos enfocamos en Josué? ¿Qué será lo primero? Por favor, aquí en el chat. Escríbame aquí en el chat, por favor. Al mencionar a Josué, ¿qué es lo primero que viene a tu corazón? ¿Qué es el primer pensamiento, la primera idea, el primer concepto que tenemos de Josué al momento de mencionar su nombre? Porque justamente de aquí partimos para nuestro tema número 2, y de aquí partimos la historia, la vida, el proceso, la formación del gran general Josué. Vamos a tomar un texto, por favor, en el libro de Números. Acompáñenme un momento, por favor, al libro de Números. Recuerden, todos los textos los tengo radicados ya en la gráfica. Usted solamente sígame en la lectura y vamos desarrollando juntos esta jornada. Libro de Números, por favor, acompáñenme al libro de los Números en el capítulo 13. Y en el capítulo 13 estaremos observando con detenimiento, vamos a leer el capítulo 13 y del capítulo 13 tomaremos el verso 8. Libro de Números, capítulo 13, verso 8. Para confirmar algo que ya hemos mencionado. En el capítulo 13 del libro de Números se nos habla acerca de la misión de los espías, que eso obviamente lo miraremos un poco más adelante en detalle, pero aquí sí hay una referencia muy interesante, porque Adonai habló a Moshe y le dijo, envía para ti hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, y de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y así fue. De la tribu de Efraín, en el verso 8 nos indica que de la tribu de Efraín, Adonai, Moisés, de la tribu de Efraín, escoge a Oseas. Aquí aparece el nombre de Oseas, hijo de Nun, quien posteriormente será, repito, Josué. De la tribu de Judá aparece Caleb, hijo de Jefoni. De la tribu de Isaacar, igual hijo de José. Y así sucesivamente se eligen, repito, los primeros, una misión, y esta misión, que la repito, la veré un poco más adelante, es muy importante en la vida de Oseas o en la vida de Josué.
Cuando vamos un momento al libro de Primera de Crónicas, acompáñeme por favor. Miraremos en el primer libro de Crónicas cómo ocurre allí el nombre de Nun, porque es interesante mencionar quién es Nun. Sabemos de Oseas, su nombre cambiado a Josué, hijo de Nun, pero nos preguntamos quién es Nun. Realmente, aunque el texto bíblico no tenga una mayor referencia o amplia referencia sobre Nun, podríamos sí tomar algunas conclusiones o apreciaciones obvias. ¿Como cuáles? Libro de Nun, primer libro de Crónicas, y en el primer libro de Crónicas tomemos por favor el capítulo 7. Y aquí nos menciona los descendientes de Isaacar, los descendientes de Benjamín y sucesivamente. Tomemos por favor, vayamos al verso 20. Aquí aparecen los descendientes de Efraín. Primer libro de Crónicas, capítulo 7, verso 20. De los hijos de Efraín, y los menciona, pero vamos a llegar al verso 27 puntualmente. Y en el verso 27 nos dice, Nun, su hijo, Josué, su hijo. Y vemos entonces cómo Nun, repito, de la tribu de Efraín, padre de Oseas. Hagámonos una pequeña reflexión frente a este hombre llamado Nun. Lo primero que nos habla la palabra textualmente es un hombre de la tribu de Efraín, es decir, pertenece a la comunidad hebrea, a las 12 tribus, y por supuesto está en su condición de esclavitud. Présteme mucha atención acá, por favor. Estamos haciendo una conclusión de las observaciones literarias que tenemos en la Biblia para concluir el antecedente de quién es Nun. Entendemos, repito, que pertenece a las 12 tribus, claramente establecido. 2, es un esclavo en Egipto, claramente establecido. Y al entender su labor como esclavo, podríamos pensar que su vida no es una vida grata o muy fácil de manejar, repito, en su condición de esclavo. Esto significa que al ser padre de hijos, porque Josué u Oseas era el primogénito, así lo indica la palabra, significa que habían más hijos, pues su labor como esclavo muy seguramente no le permitió, de hecho, tener una paternidad, una pertenencia, una perseverancia como padres. Seguramente tenía una asignación, repito, como esclavo extremadamente dura, una jornada de esclavitud extremadamente dura, a la cual él tenía sí o sí, quisiera o no, que responder. La vida del esclavo. Pensemos por un momento solamente en esta frase, la vida de un esclavo. Es decir, no tendría muchas opciones de elegir, no tendría muchas opciones de buscar una buena casa, vivir en determinado lugar. No, su vida era una vida rutinaria, servir como esclavo a Faraón. De allí concluimos, o podemos concluir, repito, que esa paternidad de Nun hacia sus hijos probablemente no es lo que podemos entender hoy desde el punto de vista de familia, la paternidad de Nun. Lo claro que nos queda para todos aquí es que Nun es el padre de Oseas, quien será llamado Josué. Obviamente de allí mismo podemos concluir en la observación de la lectura, podemos concluir que entonces asimismo Josué u Oseas no tenía una muy cercana relación, probablemente afectiva, hijo-papá, papá-hijo. Probablemente el vínculo familiar no era tan cercano. En medio de las circunstancias, obviamente, pues estamos hablando de la casa de Israel, tenían cercanía, pero muy seguramente, repito, a su vez no podían disfrutar de una cierta libertad como tal, en su condición, repito, de esclavitud. Y este es el punto al que vamos a empezar a conocer de cerca la vida de Oseas. Ocurre un asunto extremadamente importante en la vida de Oseas, siendo un niño. No quisiera atreverme a dar una fecha o una edad aproximada, pero pensemos un joven adolescente, digamos entre 9, 10, 12 años, para tener una idea.
A este joven le ocurre una escena en su vida muy importante. Creo que a todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos vivido una experiencia como esta. Vayamos un momento, por favor, al libro de Éxodo, el libro de Éxodo en el capítulo 9. Y en el capítulo 9 del libro de Éxodo veamos el verso 13. Libro de Éxodo, capítulo 9. Y tomemos, por favor, el verso 13. Dice la palabra: Entonces Adonai dijo a Moshe: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, el Dios de los hebreos dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Por favor, si usted está siguiendo mi lectura en el libro de Éxodo capítulo 9, verso 13, tenemos una palabra muy importante estudiando la historia y la vida de un niño llamado Oseas. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando aparece en la escena Moisés, recuerden que la escena de Moisés aparece en las faldas de el monte Sinaí. Moisés, dice la palabra, pastoreaba las ovejas de su suegro Yitro, y allí viene la escena de la zarza que arde y no se consume, y el ángel de Adonai le habla y le indica a Moisés que debe retornar a Egipto. Recuerden que él ya había pasado 40 años en Egipto, sus primeros 40 años, sus segundos 40 años los está viviendo ahora con Yitro. Se ha casado con Sífora, tiene sus 2 hijos, Gerson, Eliezer, ¿recuerdan? Y ahora pastorea ovejas. Cuando la voz de Adonai le habla a Moshe para indicarle que ahora ha sido elegido para ir de regreso a Egipto y hablar frente a Faraón e indicar la libertad del pueblo de Israel, recordemos que en esta historia Moisés responde que él no está preparado, que incluso su poca facilidad de expresión le dificulta hablar con cierta habilidad normal, digamos, de hablar, de poder mantener una conversación fluida. Y allí Adonai le dice: no es problema, Moisés, ya eso lo tengo totalmente controlado. Tu hermano Aarón estará pendiente, regresarás a Egipto, te reunirás con él y él te atenderá y te solucionará este inconveniente. Además, él tenía otra preocupación. Recordemos que cuando Moshe en sus primeros 40 años vivió en Egipto, y al ver la manera como los egipcios maltrataban a los esclavos, están captando esto, los maltrataban, los flagelaban, látigo, era la esclavitud, y de ahí viene Nun. Entonces, ¿qué ocurre? Se presenta el incidente en el que Moshe golpea al egipcio y le causa la muerte. Eso hace que Moisés deba huir hacia el desierto, porque aunque se trataba de un hijo adoptivo de Faraón, entre comillas, había pena de muerte por haberle causado muerte a ese egipcio. En esta historia, para ir hacia donde vamos con el tema de Josué, Moisés viaja a Egipto y se presenta con Faraón. Aquí estamos, en el verso 13 del capítulo 9, lo voy a repetir. Entonces Adonai le dijo a Moshe: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Adonai, el Adonai de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendan que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plagas, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo he puesto para mostrar en ti poder, y para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. ¿Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Y esta historia ocurre justamente en la niñez de Oseas. Probablemente es la primera vez que este niño ve a un hebreo que, aunque estuvo distante por ya casi 80 años, se presenta frente a Faraón.
pero se presenta con autoridad, se presenta con absoluta responsabilidad, se representa con una identidad como hebreo, se presenta frente a Faraón y podríamos decirlo entre comillas, y lo reta diciéndole: mi Adón, el Adonai de los cielos, me ha enviado para que deje salir a mi pueblo Israel, para que le adoremos. Y probablemente en esta historia, Joseas, por primera vez, repito, ve a un líder. Por primera vez ve a alguien de su pueblo con esta autonomía, con esta autoridad, con este valor. Y a partir de este mismo momento, Oseas, y quise resaltar toda esta historia, a partir de este momento Oseas se apega, literalmente como dice la palabra, se apega a ese líder, a ese hombre hebreo que tiene tal capacidad de enfrentar cara a cara a Faraón, cosa que probablemente nunca antes otro hebreo hubiese podido hacer. Aquí mismo surge una escena muy bonita y yo la he considerado de esta manera para mi enseñanza. Surge el factor como de la paternidad, es decir, lo que nunca vio Josué, Oseas, en su padre Num, o en ninguno de la tribu de Efraín o de las tribus demás, de las 12 tribus, nunca vio a un hombre, repito, de su cultura, de su etnia hebrea, con esta autoridad frente al rey, que es el rey de Egipto. Allí mismo en la vida de Oseas se ocurre la admiración, el respeto, el reconocimiento. Y esto lo lleva a tener a su vez una identidad. Qué valeroso es este hombre. Quisiera probablemente ese niño pensar, decir: yo quisiera ser tan valiente como lo es este hombre, de enfrentarme cara a cara a Faraón, de tener esa gallardía de hacer esto. No lo vi nunca en mi padre, no lo vi en ningún líder, no lo vi en nadie de las 12 tribus, y lo veo ahora en Moisés. Repito, muy importante, y estoy haciendo la escena, estoy tratando de entender con las notas que tenemos bíblicas lo que eventualmente podría ocurrir allí. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Joseas, siendo ese niño primogénito, estuvo allí, estuvo presente, observó, escuchó y por supuesto aprendió a identificar, repito, con admiración el valor de Moisés. Y la palabra nos dice en el libro de Números, si vamos un momento, por favor, acompáñenme al libro de Números, en el capítulo 11, libro de Números en el capítulo 11, libro de Números capítulo 11, tomemos por favor el verso 28, ahí está en sus notas para que usted vaya acompañándome en la lectura. Libro de Números en el capítulo 11 y vamos a tomar vamos a tomarlo desde el verso 25. Entonces Adonai descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados, uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al Mishkan, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moshe, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelo. Aquí vemos cómo el texto bíblico en el libro de Números nos define a Josué como ayudante de Moisés. Preguntémonos por un momento en una escena donde hay un pueblo esclavizado, ¿cuál es el pueblo hebreo? ¿Cómo Josué o Oseas, este niño, adquiere la responsabilidad, dice la palabra literalmente el joven, adquiere la responsabilidad de apegarse ahora a este
a esta paternidad de Moisés y se convierte, literal, lo dice la palabra, en su ayudante. Es decir, Josué desde muy joven empieza a tener esta cercanía tan directa con Moisés, que ya para este punto se habla de ser su ayudante, el que está muy cerca de él. Vamos captando el proceso de la vida de este joven, de este niño, de este joven, de este adulto llamado Oseas. Así es que más adelante vemos cómo Josué ahora, en la medida que tiene el contacto y la cercanía con Moisés, observa muy de cerca. ¿Qué observa? ¿Qué encuentra? No encontró este liderazgo y probablemente esta misma paternidad en Nun, su padre, o en ningún otro hombre hebreo de las 12 tribus. Pero en Moisés encuentra un hombre líder, un hombre de fe, un hombre de palabra, un hombre de autoridad, un hombre que con absoluta claridad está frente a Faraón, sabiendo que sabe que Adonai está con él y que justamente fue Adonai quien le envió en esta misión imposible. Y lo recalco, una misión imposible, porque humanamente no era probable que esto pudiese ocurrir a menos que Moisés y más adelante Oseas tuviesen la bendición, el respaldo y la autoridad del Padre para hacer la tarea que están haciendo en este momento. Libro de Shemot, Éxodo, regresemos. Vamos a estar mucho aquí entre libro y libro, observando los detalles de la historia para comprender un poco, repito, quién era ese niño, quién fue ese joven y a dónde pudo llegar. El libro de Shemot en el capítulo 6 y en el verso 7, para retomar un poquito la historia, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Adonai, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Verso 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Adonai, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Adonai. Observen que aquí hay un respaldo absolutamente claro, establecido y definido de parte de Adonai hacia ahora su pueblo. Observen con detenimiento en la lectura que Adonai dice, los sacaré literalmente de las tareas pesadas. Repito, Nun, el padre de Oseas, como todos los hebreos de las tribus de Israel, esclavos, sus días fueron días de esclavitud y de tareas extremadamente pesadas. Literalmente la palabra lo indica. Repito, ¿por qué quiero insistir tanto en esto? Porque muy probablemente los jóvenes, los niños de aquellos tiempos de las 12 tribus durante su esclavitud, probablemente nunca pudieron realmente desarrollar de muy buena manera, con cercanía, el afecto familiar, la intimidad de padres e hijos, la honra, el respeto, la comunión que debe existir en familia. Y aquí lo estamos viendo a través de los textos. Repito, por eso, cuando aparece Moisés en la escena, no cabe la menor duda que este niño, que tiene por supuesto un llamamiento de parte de Adonai ya desde el mismo vientre de su madre, aquí él encuentra una identidad, él encuentra un líder, encuentra a un hombre de emuná, a un hombre de fe, a un hombre de bitajón, a un hombre de palabra establecida de parte de Adonai, y se apega, literalmente se apega, recibe esa paternidad y se convierte en su ayudante. Y luego más adelante veremos otros detalles como cada vez Oseas se acerca más y más y más a la vida de Moisés. Veamos qué nos dice el libro de Shemot, aquí donde estamos en el capítulo 4, versos 10
y 11. Préstele mucha atención a este texto de Éxodo capítulo 4, versos 10 y 11. Dice la palabra: entonces dijo Moshe a Adonai: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablases a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Y Adonai le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve o al ciego? ¿No soy yo, Adonai? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Adonai se enojó contra Moshe y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón. ¿Por qué quise mencionar nuevamente esta parte? Porque Oseas está viendo a un líder, repito, a un hombre de autoridad, a un hombre de convicción, a un hombre que se atrevió literalmente a enfrentar al rey más poderoso sobre la tierra, Egipto, el faraón. Pero lo que tal vez Oseas no sabe es que cuando se ocurrió el acontecimiento de la zarza, este mismo hombre, a quien él admira, apenas unos cuantos días atrás había dicho: no soy yo para ir a Egipto, soy tardo para hablar, me buscan para matarme, yo tengo un asunto pendiente en Egipto, no soy yo ya esa persona que un tiempo fui formado en las escuelas más importantes de Egipto, pero ya todo eso pasó. Probablemente muchos de nosotros hemos aprendido, como Oseas, a tener a nuestro alrededor personas muy interesantes, muy buenos líderes, hombres muy intelectuales, muy preparados, muy académicos, hombres de bonita exposición, de una gran oratoria. Yo recuerdo en mi país hubo un ministro de justicia hace mucho tiempo que decían las noticias, yo no entendía por qué decían esto, pero decían las noticias: es el mejor orador que tenemos en Colombia. Y yo pues suponía que al hablar del mejor orador entendía que era la persona que mejor oraba. Pero realmente aquel señor ministro de justicia en su tiempo, repito, fue considerado el mejor orador, es decir, la persona que mejor expresión tenía, la persona que tenía la mejor elocuencia al dirigir sus discursos políticos y cosas por el estilo. Pues bien, aquí vemos a Oseas viendo a un gran orador, a un hombre muy preparado, a un hombre muy seguro, a un hombre muy capaz. Pero probablemente, repito, no sabía Oseas que hace apenas unos cuantos días este mismo hombre le había dicho al Eterno, Adonai: no soy yo preparado, no estoy listo, soy tardo para hablar. Pero sin embargo, lo que tenemos que rescatar allí es que en medio de sus dificultades o sus temores, porque Moisés los tuvo, en medio de cualquiera que haya sido su renuencia a aceptar esta misión imposible, en términos genéricos, formalmente Moisés aceptó el reto. Ese reto lo tiene hoy frente a Faraón, y ese reto tan importante está haciendo que un niño, un pequeño joven, empiece a tener esa admiración hacia él. Veamos qué nos dice aquí mismo el libro de Éxodo en el capítulo 18 y tomemos el verso 13. 18:13. Nombramiento de los jueces. Aconteció que el día siguiente se sentó Moshe a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y aquí viene la historia de Yitro cuando habla de cómo él tiene que dirigir. Pero ¿por qué te ocupas de estar dirigiendo cada día los problemas de todo el pueblo? Asigna hombres temerosos de Adonai, hombres que que conozcan de la Torá, que puedan entender lo que está ocurriendo, y de esta manera solucionarás y juzgarás al pueblo. Y él juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moshe, y ellos juzgaban todo un asunto pequeño. Y despidió Moshe a su suegro, y éste se fue a su tierra.
qué significado tiene este texto de Éxodo capítulo 18. Ahora repito, Josué es, dice la palabra, el asistente. Ahora Josué ya no es solamente un ayudante. Ahora Josué tiene una cercanía mucho más, incluso delegada de autoridad frente a todas las problemáticas que podía tener la casa de Israel y se las presentaron a Moshe. Josué estaba atento de conocer como un fiscal cada problema, cada circunstancia, cada acontecimiento. Josué lo conocía y a su vez Josué lo presentaba también con Moisés. Muy bien, entonces ahora miramos, repito, en este texto que Oseas, ha ido siendo formado, se ha ido capacitando, ha ido adquiriendo liderazgo, ha ido adquiriendo madurez, ha ido aprendiendo a creer en el Adonai que Moisés cree, ha ido a entender que hay un proceso sobrenatural en la vida de Moisés, que no es solamente su humanidad desde el punto de vista, repito, natural del ser humano, sino que en Moisés hay algo que es más grande que cualquier otro ser humano pueda tener. Vamos a tomar inmediatamente en Éxodo capítulo 17, regresemos un momento acá, y veamos cómo en el verso 8 nos dice la palabra. Entonces aquí viene una historia donde Moshe y Josué van a enfrentar uno de los primeros grandes retos de esa unidad, de esa amistad espiritualmente hablando. Ocurre que en el capítulo 17 de Éxodo se presenta una guerra contra un enemigo poderoso de Israel llamado Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moshe a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Adonai en mi mano. E hizo Josué, por favor léalo con detenimiento el verso 10, e hizo Josué como Moshe le dijo, peleando contra Amalek, y Moshe y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moshe la mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Aquí hay algo muy interesante, muy importante que debemos considerar. Observen, Josué es un asistente ya de autoridad, un joven, pero la pregunta es, ¿qué tan preparado puede ser Josué frente a la guerra, frente a un enemigo poderoso como Amalek? Por favor, estamos entendiendo que Amalek es un enemigo muy fuerte. Y hay una guerra, y hay un ataque a traición de los amalecitas. Y entonces Moisés delega la responsabilidad a Josué y le indica: tú irás a la guerra, prepara hombres de las tribus y ve allá, mientras yo estaré en la cumbre de la montaña. Hur y Aarón me acompañarán, irá conmigo la vara de Adonai. Y el texto inmediatamente en el siguiente verso nos dice: y Josué hizo todo como Moshe le había indicado. Por favor, preste atención. Moshe le da ordenamiento a Josué y la palabra dice que Josué hizo todo como absolutamente su líder le había indicado. Vamos entendiendo aquí, espero que usted me esté comprendiendo hacia dónde estamos llegando. Cuando hay un liderazgo, cuando hay una autoridad, cuando hay un propósito, cuando hay una responsabilidad íntegra delante de Adonai, hay sujeción, hay obediencia, hay respeto, hay fidelidad, hay compromiso. Esta misma respuesta es la que nosotros como congregantes, como creyentes en nuestra Kadosh Torah, debemos tener en cada una de nuestras casas en la cual nos congregamos. Hay un líder, hay un liderazgo pastoral, hay ovejas dentro de ese redil, hay trabajo por hacer, hay circunstancias que atender, pero no es para que como Josué estemos eventualmente criticando si esto se hace, si no se hace, si me parece, si no me parece, si estoy de acuerdo, si creo que sí, si creo que no. No. Aquí el liderazgo nos está mostrando cómo Josué desde niño admiró a Moisés, pero no solamente
solamente lo admiró, sino que se hizo su ayudante. No solamente se hizo su ayudante, sino su hombre de confianza. No solamente su hombre de confianza, sino su hombre de guerra. Y aquí Moisés lo envía a enfrentar a un enemigo poderoso, y sabiendo que es un enemigo poderoso, por eso me hice la pregunta, ¿qué tanta guerra podía conocer Josué? Pero Josué no preguntó qué armamento tiene, cuántos hombres son, de qué manera los podemos atacar. Nosotros somos unos apenas esclavos, nosotros no tenemos experiencia militar. Josué no se hizo esas preguntas. Josué obedeció la orden que Moisés le entregó. ¡Ah! ¡Qué momento tan extraordinario! Porque ya para este momento Josué sabía que si Moisés se lo estaba indicando, simplemente así se tiene que hacer y punto. Josué para este momento ya sabe que no se trata del pensamiento del hombre. Aquí Josué ya entiende que hay un poder sobrenatural que cubre la vida de Moisés, y que si ese poder sobrenatural que cubre la vida de Moisés está con Moisés, también estará con el pueblo, también estará con Josué y también estará en esta guerra. Vamos captando entonces el proceso que lleva Josué en la vida de Moisés y en la vida de la casa de Israel. Ordena a Josué defender a Israel de los amalecitas, y Josué, aunque probablemente en el fondo de su corazón él sabía que era una batalla perdida, probablemente él entendía que los amalecitas eran tan fuertes que pues no había cómo enfrentarlos, pero sin embargo, dice la palabra, obedeció, porque ahora Josué entiende que no se trata del propósito humano, sino que ahora se trata de un poder sobrenatural en Adonai. Así es que el libro de Éxodo, continuemos en Éxodo, vamos a ir al capítulo 33, por favor, de Éxodo, capítulo 33, y veremos el verso 11, porque aquí el verso 11 nos confirma lo que estamos tratando en este mismo momento. Libro de Éxodo, capítulo 33, verso 11. Perdón, estoy en números. Éxodo 33, vamos a Éxodo 33. Éxodo 33, 11. Por favor, este texto de Éxodo 33, 11, le pido por favor, subráyelo, no lo pierda de vista. Libro de Éxodo capítulo 33, verso 11, dice la palabra: y hablaba Adonai a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven, observe que nos habla de un joven. Yo creo que este joven está entre los 17 a 18 años, es un joven adolescente. Y este joven, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del Mishkan. Por favor, subráyelo. Este joven nunca se apartaba del Mishkan, del lugar de congregación. Ahí estaba. ¿Qué nos indica esto? Esta frase maravillosa del libro de Números 33:11 nos muestra a un joven que está creciendo en el temor de la palabra, a un joven que crece en el propósito de Adonai, a un joven que está creciendo exclusivamente creyendo en el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Aquí vemos a un hombre joven siguiendo a un líder que está en la cobertura y en la paternidad del Padre. Esto por eso traigo a colación y a propósito voy a aprovechar para hacer una mención. Esta enseñanza que estoy compartiendo, o esta tercera serie, de hecho ya la compartí con los varones de Israel Casa Integral. Sin embargo, estoy muy inquieto porque considero que es una enseñanza tan maravillosa que no solamente debía habérsela entregado a los varones como ya lo hicimos, bendito el Eterno por esto, sino que sea compartida para toda la familia, varones, mujeres, hijos, que estén atentos, por favor. Porque del liderazgo de Josué tenemos enormes enseñanzas. Es toda una universidad la vida de Josué.
Pero ¿de qué sirve que la universidad la reciban solo los varones y algunos de ellos se quedan en un semestre o en el otro o no terminan? Pero si la universidad de Josué la aprendemos todos en familia, como veremos a la final en Josué 24:15, mi casa y yo serviremos a Adonai. ¿Y por qué quiero hacer esta pausa aquí? Mis amados, siempre lo pregunto, ¿qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nosotros también los adultos si nuestros hijos crecen apartados de Adonai? ¿Usted se lo ha preguntado alguna vez, papá, mamá, esposos, familia? Cuando sus hijos no quieren estar en Shabbat, cuando sus hijos no quieren estar en un devocional, cuando usted no quiere participar de una de las campañas, cuando usted no quiere estar estudiando los módulos, cuando a usted no le parece estar conectado con la palabra, usted como líder, como Josué, como responsable, usted tiene la tarea de formar a sus hijos y establecerlos en el propósito de Adonai. Porque apartados de Adonai nada podemos hacer, pero si usted está dejando a sus hijos correr a sus anchas, hacer lo que quieran, como quieran y como les parezca, entonces preocúpate por tu vejez, porque no tendrán hijos en el temor en Adonai, y al no tener el temor en Adonai, menos les podrá interesar quién fue papá o quién fue mamá. Allá los viejos que se defiendan como puedan. Mucho cuidado. Esto pareciera que no es sencillo, es muy complicado, pero es muy importante. Si nosotros, los líderes, no hacemos de nuestros hijos el crecer en el temor de Adonai, como diría alguien por allí, los perdimos. El punto aquí no es que los perdimos, el punto aquí es que no hay familia, el punto aquí es que no hay paternidad, el punto aquí es que no hay liderazgo, el punto es que aquí no hay oración, el punto es que aquí no hay conexión, el punto es que aquí estamos mal. Estamos pasando un momento difícil. Así es que este es un llamado de advertencia a todos los padres. Y repito, en razón y como consecuencia de esto, Adonai puso en mi corazón que aunque esta serie de 12 temas ya la había visto con los varones, la quise traer ahora, hacerla a través de Torah al Instante para toda la familia. Y espero que usted la disfrute. No solamente que le parezca bien y diga, oh, un like, me gusta. No. Me refiero a que aprendamos a vivir esta palabra en nuestros hogares, en nuestras familias. ¿Qué hacía este pequeño joven o este joven? Permanentemente estaba conectado con el Mishkan a todo tiempo, dice Éxodo capítulo 33:11. Es decir, este hombre aprendió de fidelidad, este hombre aprendió de oración, este hombre aprendió a entender que el que ordena, el que está al frente, el que habla es Adonai, no es la estrategia intelectual capaz de un hombre. Este hombre entendió en la batalla de Amalek que la guerra no se ganaba solamente por fuerza, por armas, por preparación, por milicia, que la guerra se ganaba cuando el líder, la paternidad de ese líder Moisés, el escogido por Adonai, levantaba sus brazos con la vara de Moisés, inmediatamente el ejército avanzaba, pero que cuando por un momento la fuerza de Moisés desfallecía, el ejército enemigo avanzaba, inmediatamente Ur y Aarón levantaban las manos de Moisés y el ejército de Israel continuaba y Josué adelante en la batalla. Estas guerras no las ganamos, repito, solo con cosas bonitas. Esto requiere compromiso, requiere responsabilidad. Otra etapa de la vida de Josué que definitivamente marcó su liderazgo, que definitivamente marcó su identidad como hijo de Efraín, de la casa de Israel, la vamos a encontrar en el texto del libro de Números, en el capítulo 13, que todos conocemos y ya habíamos mencionado algo de allí. Fueron escogidos 12 hombres para ir a explorar la tierra de Canaán, una tierra en la que fluye leche y miel. Hemos visto mucho en estas ocasiones. Pero nos daremos cuenta, mis amados, que fueron escogidos príncipes. Es decir, estamos hablando de hombres dentro de cada tribu que tienen autoridad, que tienen responsabilidad, que tienen temor de Adonai. Y viajaron, y evidentemente en la salida, Moisés les indicó que debían tener ciertas precauciones y debían explorar con mucho detenimiento si se trataba de ciudades grandes, cómo se cultivaba, si había árboles, si eran casas fortificadas, si habían ríos, mares, etcétera. Era todo un proceso de investigación.
Pero como todos sabemos, al regresar de esta historia, al regreso de los 40 días de los 12 exploradores, todos recordaremos que regresaron 10 de ellos con un informe totalmente adverso, totalmente negativo. Regresaron con un informe que desafortunadamente causó un motín dentro del pueblo de Israel. Lloraron, gritaron, se quejaron, se sintieron mínimos, se sintieron frustrados. Cuando nosotros estuvimos allí éramos como langostas, habían gigantes, nos sentíamos poca cosa. Un informe terrible, un informe depresivo, un informe de angustia, un informe caótico, temor, etc. Tanto que el pueblo de Israel consideró necesario regresar a Egipto, preferían ir a la esclavitud, al trabajo pesado, pero después de escuchar a estos 10 hablar cosas de sus emociones, de sus sentimientos, de lo pequeños que se sentían, aparecen estos dos grandes personajes que son Caleb y Josué. Y ahora este Josué viene a enfrentar a estos 10 que causaron temor, pánico, estruendo, y se enfrenta con ellos diciéndoles palabras poderosas. Nosotros somos más capaces que ellos, porque Adonai de los ejércitos está con nosotros, porque Adonai es nuestro varón de guerra. Así es que nosotros no estamos para perder esta batalla, porque la tierra que Adonai ha prometido a nuestros padres, esa tierra la vamos a tomar y la vamos a conquistar. Es decir, no cabe la menor duda que esta escena de los exploradores o de los espías, como la Biblia así los llama, causaron en 10 de ellos una intimidación total. Se sintieron, repito, sin entrar a la batalla, ya se sintieron destruidos, ya se sintieron atemorizados. Pero Josué y Caleb, estos dos valientes, entendieron el plan, el propósito, la identidad de los hombres, Kadosh, de los líderes que realmente están preparados para ir adelante. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, en el verso 14, si vamos allá un momento, vayamos al libro de Devarim, capítulo 14, y vamos a leer algunos versos. Libro de Devarim, capítulo 31, por favor acompáñeme, y miremos desde el verso 14 qué dice la palabra. Dice: y Adonai dijo a Moshe: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y espera en el Mishkan de reunión para que yo le dé a él, a Josué, el cargo. Fueron pues Moshe y Josué y esperaron en el Mishkan de reunión, y se apareció Adonai en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del Mishkan. Y Adonai dijo a Moshe: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses, ídolos ajenos de la tierra a donde pasarán por medio de ella, y me dejarán e invalidarán mi pacto que he acordado con él. Y se encenderá mi furor contra él aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me ha venido estos males, porque no está mi Adonai en medio de mí. Esta historia, hermanos, este texto del libro de Devarim es impresionante. Es impresionante porque justo aquí Adonai reúne a Moisés y a Josué. Se presenta, la presencia de Adonai se hace allí, en el Mishkan, y le anuncia a Moisés que sus días han llegado a fin. Se reunirá con sus padres, pero ahora Josué tomará el liderazgo. Y aún nombrándolo como líder ahora de la casa de Israel, entregándole la posición de Moisés a Josué, que tiene que ver con su fidelidad, su compromiso, su responsabilidad, su valor, su fe, todo lo que ha vivido durante estos 40 años, Moisés ha estado ahí junto, Josué apoyándolo.
Pero ¿qué ocurre? Si usted lee con detenimiento lo que aparece aquí, lo está nombrando como el nuevo líder y le está indicando: este pueblo será un pueblo idólatra, este pueblo me abandonará, este pueblo se apartará, este pueblo se convertirá en un pueblo con absoluto apartamiento total de la palabra. Y con todo y lo que aquí Adonai le habla a Josué, con todo y eso Josué asume el liderazgo. Vean el verso 16. Y Adonai dijo a Moisés: he aquí que tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los ídolos ajenos de la tierra donde van a pasar en medio de ella, y me dejarán e invalidarán mi pacto que he concertado con él. Y en medio de la circunstancia, aún en medio de la rebeldía que va a ocurrir, de la desobediencia que está por venir, de las adversidades y de las grandes dificultades, que Adonai le habla a Josué y le dice lo que va a ocurrir con este pueblo, aún con todo y esto, Josué enfrenta, asume la responsabilidad. Esto es importante. Veamos aquí mismo en el capítulo 34, por favor, del libro de Deuteronomio, capítulo 34, verso 9, dice la palabra: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como Adonai ordenó a Moisés. Por favor, Josué fue lleno del poder del Ruach HaKodesh, en sabiduría, en discernimiento, en el amor por la palabra, por la Kadosh Torah, en rendir cuentas. Y allí viene esa maravillosa y extraordinaria palabra con la que cerramos hoy nuestro tiempo de estudio de Torah al instante. Maravilloso y apasionante. Josué proclama esa palabra, esa máxima, que puedo decir, es una máxima de la Biblia, de nuestra Kadosh Torah, cuando dice: mi casa y yo serviremos a Adonai. Mi casa y yo serviremos a Adonai. Y en el minuto que nos queda, permítanme entonces entrar al libro de Josué y decir: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Adonai, que Adonai habló a Josué diciendo, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, por favor, confirme el verso 5, léalo con detenimiento, porque aquí la palabra de Adonai viene a Josué, a este gran líder, a este joven que ha aprendido a reconocer la autoridad, lo sobrenatural, como un asistente cercano y de confianza de su líder Moisés, de quien él asume una paternidad. Y aquí Adonai le dice: nadie te podrá hacer frente, por favor dígalo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Así que, mis amados, esta historia que damos comienzo hoy es realmente nuestra primera lección. La reunión anterior fue la introducción al tema. Nos lleva a entender, a comprender de cerca quién era ese niño llamado Oseas, cómo ese niño logró aferrarse tan poderosamente al brazo de su líder Moisés, al ganar su confianza, al ganar su paternidad y al convertirse en ese guerrero, entendiendo la fe y la emuná, y luego convirtiéndose en el mismo sucesor de Moisés para entrar a la tierra de Canaán y conquistarla. Y en lo que leímos en el final del Josué capítulo 1, 2, del verso 5, todo el capítulo 1 en adelante, dice: y tú entregarás esta tierra por heredad al pueblo de Israel. Mis amados, muchísimas gracias. Hemos llegado a nuestro cierre para nuestro primer realmente programa, segundo, pero el tema ya en forma. Y quiero dejarles, antes de despedirme, esta nota. Mis amados, hacemos este compromiso en Israel Casa Integral, todos los que estamos aquí conectados
o para cuando tú estés recibiendo este programa. Nosotros todos quienes preparamos las enseñanzas de Israel Casa Integral con ustedes estamos comprometidos, tenemos un compromiso ¿para qué? Para nosotros entregarles la enseñanza, la mejor enseñanza conforme a todo lo que escrito está en su Kadosh Torah, y a su vez tú nos compensas, por favor, suscribiéndote a Israel Casa Integral, compartiendo el video, por favor, comentándonos el video y dándonos, por favor, un me gusta allí, por favor. Esto es muy sencillo para hacer, pero es una responsabilidad que mutuamente compartimos. Shalom, mis amados hermanos, muy buen día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes, gracias por apoyar este ministerio. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido hasta el día de mañana. Shalom, shalom. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.